¿Qué tal, queridos amigos de Costa Rica? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Vladimiro Chiatones, soy acompañante terapéutico en la República Argentina y quería contarles un poco acerca de qué es el acompañamiento terapéutico, sus fuentes, sus inicios y luego, obviamente, hacerles una invitación muy especial. Contarles específicamente que el acompañante terapéutico es un trabajador de la salud, específicamente de la salud mental, así nos ha ubicado la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, en la República Argentina. Y para nosotros la efectividad clínica del acompañamiento terapéutico está basado específicamente en un trabajo que tiene que ver con el trabajo desde lo cotidiano, estableciendo vínculos determinados, y no un vínculo cualquiera, ni un vínculo ya prescripto, sino un vínculo que nace a partir de la cotidianeidad, como ya les dije, pero a su vez también nace a partir de una base del no saber el paciente, no saber nada de nosotros y no saber nosotros nada del paciente, entre comillas, obviamente, y respetando una demanda. La especificidad del acompañante terapéutico está derivada en dos contextos que tienen que ver con su rol y su especificidad, que es la función, ¿verdad? Históricamente el acompañamiento terapéutico nació en un espacio de encierro en las clínicas de la cura de la psicosis o de la cura también de las adicciones, y tiene una historia anterior que tiene que ver específicamente con médicos formados en la escuela de Trieste, de Basaglia, médicos argentinos que vinieron a la República Argentina y se establecieron en una ciudad patagónica de Roca, y allí comenzaron a instaurar los dispositivos de hospitales abiertos. Indefectiblemente después vino, como todos sabemos, una dictadura, y como toda dictadura borró cualquier vestigio de esos avances de los primeros hospitales abiertos que hubo en América Latina. Algunos de ellos, después de la venida de la democracia, como el doctor Goldenberg, García Navarro, comenzaron a trabajar en Lanús, en un hospital llamado Hospital Evita, que también comenzaron a instaurar la llamada medicina comunitaria, y estableciendo algunos dispositivos paralelos o parecidos al acompañamiento terapéutico, sin llegar a ser el dispositivo hoy conocido. Mucho más acá en la historia, un médico llamado Eduardo Calina sí comienza a delimitar los primeros trazos del dispositivo propiamente dicho del acompañamiento terapéutico en la clínica de las adicciones, tal como le había comentado, ante la duda del saber qué pasaba cuando los internos de las clínicas de rehabilitación salían a sus domicilios, y cuando volvían normalmente con algún estilo de recaída. El alcance del consultorio no era el necesario para llegar a los dispositivos o a los lugares donde específicamente se veía generar la psicosis, mejor dicho, la adicción. Entonces comenzó a desarrollar dispositivos paralelos o dispositivos parecidos, llamados en aquel momento amigo calificado. Este dispositivo tuvo un cierto éxito, limitado por la cercanía que presuponía la definición de amigo calificado. Un poco más avanzado hacia acá, dos psicólogas que trabajaban con el doctor Eduardo Calina, Susana Curas de Mauer y Silvia Resniski, escribieron un libro en el cual denominaron acompañantes terapéuticos, y a partir de esa denominación quedó la sustitución de amigo calificado con el de acompañante terapéutico. Se conocen dispositivos paralelos. En Estados Unidos se utilizaron también con las terapias de grupo o las terapias de estrés postraumático de la guerra, dispositivos parecidos denominados Pathfinder o amigo rentado. Hay algunos lugares de América Latina que se utiliza un dispositivo parecido denominado Shadow, pero el dispositivo que lo hace particularmente interesante el acompañamiento terapéutico es el dispositivo de la cotidianeidad, pero a su vez también de la pertenencia a un equipo de trabajo. Esa diferenciación en su rol, que pertenece a un equipo de trabajo, no es que trabaja para un equipo de trabajo. O sea, la palabra del acompañante terapéutico dentro del sistema de dirección de la cura es una palabra que tiene su peso específico y su peso real. La utilización del acompañamiento terapéutico, como yo les contaba en un principio, tenía que ver con el tratamiento.
tenía que ver específicamente con la cuestión de la psicosis, tal como les decía. Pero con el paso del tiempo el acompañamiento terapéutico fue creciendo de manera tal en que fue implementado su recurso en cada lugar donde persistía una vulnerabilidad. La ley 26657 nos permitió incorporarnos al acompañamiento terapéutico específicamente por el cambio de paradigma que hubo en la definición de la persona a tratar, que fue el cambio de paciente al de persona con padecimiento mental. Al existir un padecimiento mental estamos hablando de manera directa de una vulnerabilidad específica, y es ahí donde se sitúa el trabajo del acompañante terapéutico. O sea, el trabajo del acompañante terapéutico no es trabajar en la psicosis, sino trabajar con el psicótico. Desde un modelo referencial, del modelo biopsicosocial, de un trabajo en equipo, pero también sin dejar de tener en cuenta el modelo de integración social que implica el acompañante terapéutico. Por definición, el acompañante terapéutico es un instrumento de desinstitucionalización, y de desmanicomialización, o sea que promueve este concepto de trabajar en el afuera de los hospitales abiertos. En la República Argentina persiste un hospital abierto denominado Hospital Escuela, en la provincia de San Luis, donde el doctor Pellegrini ha desarrollado un modelo de cambio parecido al propuesto en Trieste, y que incorpora también el acompañante terapéutico para este modelo. En provincia de Buenos Aires específicamente, que es el lugar donde yo vivo, se ha llegado a conformar la formación específica del acompañante terapéutico, dándole carácter de tecnicatura, con una formación de 3 años, 1800 horas, pero a su vez también se ha dado el espacio del acompañante terapéutico como una legalidad. Hay resoluciones específicas para la incorporación del acompañante terapéutico en los modelos de esquema áulico. La modificación de la ley de educación en la República Argentina nos permitió incorporar a las escuelas comunes personas con determinado grado de discapacidad o algún tipo de patología, que antes no era permitido. Eran recluidos a las llamadas escuelas 500 o escuelas especiales. Hoy por hoy, con la incorporación de un acompañante terapéutico, estas personas pueden transitar su formación básica elemental en una escuela común. Cuestión que fue un paso sustancial en la educación argentina. Se está trabajando también desde conceptos de niñez y adolescencia, con la Ley de Protección de Niñez y Adolescencia, en hogares específicos denominados hogares de abrigo. Ya se está trabajando con la incorporación de acompañantes terapéuticos específicamente. Determinados hospitales de salud mental especializados ya han incorporado en su plana acompañantes terapéuticos. No hace mucho tiempo estuvimos en una jornada que organizamos desde la Fundación en un hospital denominado Domingo Cabred, que fue un médico que armó y desarrolló un hospital bastante interesante en la ciudad de Oppendorf, en los cuales ya están incorporando dentro del denominado manicomio la incorporación de acompañantes terapéuticos para pensar en una afuera con aquellos internos. Saltos cualitativos y cuantitativos con respecto al acompañamiento terapéutico. Hay varias provincias en la República Argentina que tienen una ley propia de acompañamiento terapéutico y ley de práctica profesional. No todas las provincias, en Buenos Aires no se ha podido lograr todavía un consenso con respecto a eso, pero sí la formación pasó a ser una formación específica. Formación que antaño caía en manos de psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales. Hoy por hoy el acompañante terapéutico se puede pensar y se puede reformular como un profesional de la salud específicamente formado. Es por eso, y acá viene un poco la consecuencia de esta invitación, nosotros estuvimos desde la Fundación visitando países como México, Cuba, estuvimos en la ciudad de San José, en Costa Rica, en la sede de la Universidad de Costa Rica, invitados gentilmente y muy bien tratados por Jessica Milet y Priscila Echeverría, quienes nos escucharon en diferentes auditorios y que han logrado la conformación de la formación específica del acompañante terapéutico. Y ahí viene mi invitación, que va a iniciar en el mes de mayo, una formación interesante. Va a constar de 5 módulos, cada uno va a tener 30 módulos, por lo tanto cada módulo va a durar más o menos 2 meses y medio.
Va a ir los días sábados de 9 a 12, tiene una característica de ser bimodal y va a constar con 5 módulos muy interesantes. El módulo 1 va a tener específicamente, va a hablar de salud pública e inserción comunitaria. Interesantísimo el módulo 2 también, que va a hablar de la subjetividad y del lazo social. Va a tener también el módulo 3, en el cual va a hablar de acompañamiento terapéutico. Y esto es interesante, el acompañamiento terapéutico como dispositivo terapéutico, ¿sí? Esa definición de mucho tiempo, esa discusión que hubo durante mucho tiempo, si el acompañamiento terapéutico era una herramienta o un dispositivo, y en este módulo 3 van a poder verlo de manera acabada. El módulo 4 también habla de la especificidad clínica de la intervención en el acompañamiento terapéutico, o sea, su practicidad y su clínica específica es fundamental. Y también hablamos de que yo creo que es el módulo más importante dentro de la formación del acompañamiento terapéutico y de salud mental, que es el módulo 5, que habla de las prácticas clínicas, pero prácticas clínicas específicas y fundamentales para demostrar también la eficacia clínica del acompañante terapéutico en terreno. Bueno, espero que les haya interesado pequeña introducción y que acepten la invitación para poder comenzar a cursar esta formación, que es fundamental. Están todos más que invitados, y aquellos que acepten la invitación nos veremos pronto también en la formación. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Jessica Milet y a Priscila Echeverría y a la Universidad de Costa Rica, y felicitarlos también por este impulso de esta interesante carrera. Gracias.